La obra Relatos de fantasmas japoneses de Lafcadio Hearn se abre como una puerta silenciosa hacia un Japón antiguo donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano sin estridencias. En este primer capítulo se establece el tono general del libro, un universo regido por la memoria, la lealtad, el honor y la persistencia de los afectos más allá de la muerte. Hearn no presenta el terror como sobresalto, sino como una presencia inevitable, integrada a la vida diaria y sostenida por una cosmovisión profundamente espiritual. Desde las primeras narraciones, el lector comprende que los fantasmas japoneses no regresan movidos por el deseo de asustar, sino por emociones inconclusas. El rencor, la promesa incumplida, el amor que no se extingue o la injusticia sufrida en vida se convierten en fuerzas capaces de sostener al espíritu en el mundo terrenal. Estas apariciones no rompen el orden natural, lo prolongan. El más allá no aparece como un espacio distante, sino como una extensión del mundo visible. Hearn introduce relatos donde monjes, campesinos, samuráis y esposas abandonadas se convierten en protagonistas de encuentros con lo invisible. En uno de los episodios más representativos de este bloque inicial, un hombre se enfrenta a la presencia de una mujer hermosa y silenciosa que, con el paso de la noche, revela su verdadera naturaleza espectral. La escena se desarrolla con calma, casi con cortesía, reforzando la idea de que el miedo nace del reconocimiento tardío de lo imposible. El autor dedica especial atención a las Sirei, las almas errantes que regresan vestidas con ropas blancas funerarias, el cabello largo cayendo sobre el rostro, los pies apenas tocando el suelo. Estas figuras, hoy icónicas del imaginario japonés, son descritas con sobriedad, sin exageraciones grotescas. Su poder reside en la repetición ritual de su aparición y en la carga simbólica que representan. Cada fantasma es una advertencia moral, una consecuencia de actos pasados. En este primer capítulo también se perfila una constante de la obra, la importancia del karma y la retribución espiritual. Los personajes vivos no son simples víctimas de fuerzas oscuras, suelen estar vinculados al destino del espíritu que se manifiesta. A veces la culpa es directa, otras heredada, otra social. La comunidad, las tradiciones y los juramentos pesan tanto como las decisiones individuales. Hearn adopta un tono narrativo cercano al de un cronista que escucha y transmite historias antiguas. Se percibe su respeto por la tradición oral japonesa, así como su intención de preservar relatos que, en su tiempo, corrían el riesgo de desaparecer frente a la modernización. El autor no juzga ni racionaliza los sucesos, los presenta como verdades aceptadas por la cultura que los engendró. La muerte, en estos relatos iniciales, no es un final definitivo. Es una transformación del estado de existencia. Los muertos observan, esperan, regresan. Los vivos, conscientes de esta posibilidad, actúan con cautela, reverencia y temor respetuoso. Rezar, cumplir promesas y mantener la armonía espiritual se vuelve una necesidad vital. Funciona como una introducción al clima emocional y filosófico del libro. El lector queda advertido, en las páginas siguientes no encontrará simples historias de miedo, sino relatos donde lo sobrenatural revela verdades profundas sobre la condición humana. Los fantasmas de Hearn no gritan, susurran. No persiguen, que esperan. No destruyen, recuerdan. Así, Relatos de fantasmas japoneses comienza afirmando que el pasado nunca está del todo muerto y que, en Japón, las sombras tienen voz, memoria y propósito. Relatos de fantasmas japoneses, Lafcadio Hearn profundiza en uno de los núcleos emocionales más poderosos de la tradición espectral japonesa, el amor que persiste más allá de la muerte. Las historias reunidas en este tramo muestran cómo los lazos afectivos, cuando quedan inconclusos, se transforman en fuerzas capaces de desafiar el límite entre los mundos. El sentimiento amoroso no se diluye con el último aliento, se fija, se endurece y regresa convertido en presencia. Varias narraciones giran en torno a esposas fallecidas que vuelven para cumplir promesas hechas en vida o para reclamar la traición de quienes juraron fidelidad eterna. Hearn describe estos regresos con una serenidad inquietante. El reencuentro entre el vivo y el espíritu ocurre en espacios íntimos,
una casa silenciosa, una habitación iluminada por una lámpara de aceite, un camino solitario al anochecer. El terror surge de la familiaridad, no del exceso. El espectro conserva el rostro amado, la voz conocida, los gestos cotidianos. Uno de los relatos más representativos presenta a un hombre que recibe cada noche la visita de una mujer dulce y atenta. Ella cocina, conversa y comparte el descanso como una esposa ejemplar. Con el paso del tiempo, el entorno comienza a revelar señales de extrañeza, el frío persistente, la ausencia de huellas, el silencio del vecindario. Cuando la verdad se manifiesta, el lector comprende que el amor que sostiene a la aparición es tan fuerte como su imposibilidad. La unión es real en lo emocional, aunque imposible en lo físico. Hearn subraya que estas historias no condenan el amor en sí mismo, sino la falta de aceptación del orden natural. El apego excesivo, incluso cuando nace de la ternura, puede generar desequilibrio. En la cosmovisión japonesa que el autor transmite, la armonía entre los mundos depende del desprendimiento. Amar implica saber soltar. No hacerlo ata tanto al muerto como al vivo a un ciclo de sufrimiento silencioso. El capítulo también incluye relatos donde la promesa incumplida es el detonante de la aparición. Juramentos de matrimonio, votos de regreso, palabras pronunciadas al borde de la muerte adquieren un peso absoluto. La palabra dada no se evapora, se convierte en mandato espiritual. Cuando alguien falla a ese compromiso, el espíritu regresa no como vengador furioso, sino como recordatorio persistente de la deuda moral. Las figuras femeninas dominan estas narraciones, reflejando un arquetipo recurrente en el folclore japonés, la mujer sacrificada, leal hasta la disolución de su propia existencia. Hearn las presenta con profunda compasión, resaltando su dignidad incluso en la condición espectral. No son monstruos, son consecuencias. El miedo que provocan nace del reconocimiento de la injusticia que las originó. El autor mantiene su estilo sobrio y respetuoso. No busca explicar racionalmente los hechos ni desmontar la creencia en fantasmas. Por el contrario, se coloca como intermediario cultural, transmitiendo relatos tal como fueron concebidos. Esta elección narrativa refuerza la sensación de autenticidad y permite que el lector se acerque a una sensibilidad distinta, donde lo sobrenatural forma parte del tejido social. La muerte se presenta como una frontera porosa. El amor actúa como puente, aunque ese puente sea frágil y peligroso. Los vivos que se aferran a los muertos pagan un precio emocional elevado. Los muertos que se aferran a los vivos quedan atrapados en una existencia incompleta. El equilibrio solo se restablece cuando se reconoce la pérdida y se honra la memoria sin intentar retenerla. Así, Hearn construye un conjunto de relatos donde el miedo se mezcla con la melancolía. El lector no solo teme a los fantasmas, se conmueve con ellos. El amor que no muere se revela como una bendición y una condena, una fuerza capaz de desafiar a la muerte y, al mismo tiempo, de perpetuar el dolor. Relatos de fantasmas japoneses se adentra en una vertiente más oscura del mundo espiritual, los espectros nacidos del rencor, la humillación y la injusticia. Lafcadio Hearn reúne aquí relatos donde el fantasma no regresa movido por el amor ni por la nostalgia, sino por la necesidad de restaurar un honor quebrantado o de equilibrar una ofensa que la vida no reparó. Estas apariciones encarnan la consecuencia inevitable de la crueldad humana. En estas historias, la figura del Onryo ocupa un lugar central. Se trata de espíritus cargados de resentimiento, cuya energía emocional es tan intensa que altera el entorno. A diferencia de las apariciones serenas de capítulos anteriores, estos fantasmas traen consigo enfermedad, locura o desgracia. No atacan de forma directa, su sola presencia descompone el orden de quienes los rodean. El castigo llega como una serie de infortunios que parecen naturales, aunque su origen sea sobrenatural. Hearn narra episodios donde antiguos sirvientes traicionados, mujeres despreciadas o guerreros deshonrados regresan desde la muerte para exigir reparación. El honor, en estas narraciones, se presenta como un valor absoluto. Perderlo equivale a perder la identidad.
Cuando la sociedad falla en restaurarlo, el espíritu asume esa tarea. El fantasma no se percibe como una anomalía, sino como un agente de justicia tardía. Uno de los relatos más significativos describe a un hombre poderoso que, tras humillar a un subordinado hasta llevarlo a la muerte, comienza a experimentar una sucesión de calamidades inexplicables. Su casa se vuelve inhabitable, los sueños se llenan de presencias silenciosas y su salud se deteriora sin causa visible. El lector comprende que el espíritu del agraviado actúa sin palabras ni violencia explícita. El rencor se manifiesta como desgaste progresivo, como una sombra que consume lentamente al culpable. Este capítulo también explora el miedo colectivo. No solo el responsable directo teme al fantasma, la comunidad entera reconoce el peligro de un espíritu resentido. Por ello, aparecen rituales, oraciones y la intervención de monjes budistas como intentos de apaciguamiento. El objetivo no consiste en expulsar al fantasma, sino en aliviar su dolor. La pacificación espiritual se revela como la única vía para restaurar la armonía. Hearn destaca la relación entre emoción intensa y poder sobrenatural. El rencor, cuando no se resuelve en vida, se convierte en una fuerza capaz de alterar la realidad. Esta idea atraviesa todo el capítulo y refuerza la concepción japonesa de que las emociones humanas poseen una dimensión energética. Amar, odiar o resentir no son actos internos aislados, tienen consecuencias cósmicas. A nivel narrativo, el autor mantiene un tono contenido, casi ceremonial. Los actos de venganza no se describen con espectacularidad. El horror reside en la inevitabilidad. Una vez que el rencor se ha fijado en el espíritu, no existe huida posible. El culpable puede cambiar de lugar, de nombre o de estatus social, la deuda lo sigue. La muerte no libera de la responsabilidad moral. Las figuras espectrales de este capítulo generan menos compasión que las anteriores, aunque no carecen de humanidad. Hearn evita convertirlas en demonios. Su violencia es consecuencia, no elección caprichosa. El lector se enfrenta a una reflexión incómoda: el verdadero origen del horror no es el fantasma, sino la injusticia que lo creó. En estos relatos, el miedo funciona como herramienta moral. Las historias advierten sobre los peligros de abusar del poder, despreciar al débil o romper los códigos de honor. El castigo puede no llegar en vida, aunque eso no implica impunidad. El mundo espiritual observa y recuerda. Consolida una de las ideas fundamentales de la obra: los fantasmas japoneses no son simples entidades de terror, sino manifestaciones de un orden ético que trasciende la muerte. El rencor eterno se convierte en memoria activa, y la venganza espectral en recordatorio de que ninguna acción queda sin eco. Relatos de fantasmas japoneses, Lafcadio Hearn reúne historias donde lo sobrenatural actúa como fuerza correctiva que castiga la arrogancia, la irreverencia y el olvido de las normas espirituales. A diferencia de los capítulos anteriores, aquí los fantasmas no siempre están ligados a una emoción personal intensa. En muchos casos, la manifestación surge como respuesta a una transgresión contra el orden invisible que sostiene al mundo. El castigo no proviene de un individuo, sino de una ley ancestral. Las narraciones de este bloque presentan maldiciones que se activan cuando los humanos cruzan límites sagrados. Profanar tumbas, burlarse de los muertos, ignorar advertencias rituales o tratar con ligereza objetos vinculados al más allá genera consecuencias inmediatas o progresivas. Hearn muestra cómo el mundo humano es frágil frente a lo invisible y cómo la falta de respeto rompe equilibrios delicados. Uno de los relatos más inquietantes describe a un hombre que, movido por la curiosidad o la codicia, decide violar un espacio destinado a los muertos. Desde ese acto, su vida comienza a deteriorarse. Los ruidos nocturnos, las sombras inexplicables y la sensación constante de ser observado lo conducen a una paranoia creciente. El castigo no adopta una forma concreta, se infiltra en la mente y en el cuerpo. El lector percibe que la sanción más severa no es la muerte, sino la pérdida de la paz interior. En estas historias, los fantasmas no siempre se muestran. Su presencia se deduce por los efectos que producen.
Enfermedades repentinas, accidentes encadenados o desgracias familiares funcionan como signos de una maldición en curso. Esta ausencia de una figura visible intensifica la inquietud. El enemigo no puede ser señalado ni enfrentado. La única salida consiste en reconocer la falta y buscar expiación. Hearn introduce con frecuencia a monjes, sacerdotes o ancianos sabios que actúan como mediadores entre los mundos. Su conocimiento de los rituales permite identificar el origen del castigo y proponer un camino de reparación. El arrepentimiento, la ofrenda y la oración aparecen como herramientas esenciales para restablecer la armonía. No se trata de vencer a lo sobrenatural, sino de reconciliarse con él. Este capítulo subraya la idea de que el mundo espiritual japonés no es arbitrario. Las reglas existen y se transmiten por tradición. Ignorarlas no exime de responsabilidad. La modernidad, con su tendencia a ridiculizar lo antiguo, se presenta como una amenaza implícita. Hearn parece advertir que el olvido de las creencias tradicionales deja al ser humano desprotegido frente a fuerzas que no comprende. El tono narrativo adquiere un matiz aleccionador. Cada relato funciona como una advertencia moral. El lector entiende que la prudencia y el respeto no son supersticiones vacías, sino formas de convivencia con un universo más amplio. El miedo se convierte en pedagogía cultural. Temer implica reconocer la propia pequeñez frente a lo desconocido. A nivel simbólico, los fantasmas y maldiciones de este capítulo representan la reacción del pasado ante el descuido del presente. Las generaciones anteriores observan y, cuando son ignoradas, responden. El castigo no siempre busca venganza, sino restauración. El sufrimiento actúa como llamada de atención. Hearn mantiene su estilo sobrio y observador. No dramatiza los castigos ni los exagera. Su fuerza reside en la acumulación de detalles cotidianos que se tornan inquietantes. Un sonido, una sombra, un sueño recurrente bastan para anunciar que algo se ha roto. La vida sigue, aunque deformada por la culpa y el temor. Relatos de fantasmas japoneses refuerzan su visión de un mundo donde lo humano y lo sobrenatural están profundamente entrelazados. Las maldiciones no son caprichos del azar, son respuestas a acciones concretas. El mensaje es claro: vivir exige atención, respeto y memoria. Olvidar lo invisible implica exponerse a su corrección. Relatos de fantasmas japoneses cierra la obra de Lafcadio Hearn con un tono más reflexivo y sereno. Tras explorar el amor persistente, el rencor, la venganza y el castigo, el autor dirige la mirada hacia la posibilidad de reconciliación entre los vivos y los muertos. Los relatos finales no eliminan lo sobrenatural, aunque lo transforman en una presencia menos amenazante, más cercana a la memoria que al terror. En estas historias, los fantasmas aparecen como testigos silenciosos del paso del tiempo. No todos regresan para exigir ni para castigar. Algunos vuelven únicamente para ser recordados, para confirmar que su existencia tuvo sentido y que no han sido olvidados. Hearn muestra cómo la memoria actúa como puente entre los mundos. Recordar a los muertos con respeto los libera del errar constante y permite a los vivos continuar su camino sin culpa. Uno de los relatos más significativos presenta a un anciano que, en su vejez, comienza a percibir presencias familiares en su hogar. No siente miedo, que experimenta una calma profunda. Los espíritus de sus seres queridos se manifiestan en pequeños gestos, un objeto que cambia de lugar, una sensación de compañía en el silencio. Estas apariciones no buscan alterar la vida del protagonista, sino acompañarlo en su tránsito hacia el final. La muerte deja de ser ruptura y se convierte en continuidad. El capítulo también destaca la importancia de los rituales conmemorativos. Las ofrendas, las oraciones y las ceremonias no son actos mecánicos. Constituyen un diálogo entre dimensiones. Cuando los vivos cumplen con estas prácticas, los muertos descansan. Cuando se descuidan, el vínculo se vuelve inestable. Hearn subraya que la relación con los ancestros es una responsabilidad colectiva, no solo individual.
A diferencia de capítulos previos, aquí la emoción dominante es la compasión. Los fantasmas ya no generan pavor, sino comprensión. El lector percibe que muchas apariciones se deben al abandono o al olvido. El espíritu que no encuentra quien rece por él queda suspendido en una existencia incompleta. Recordar equivale a otorgar descanso. Hearn cierra la obra reafirmando una idea central: los fantasmas japoneses no representan el mal absoluto. Son expresiones de vínculos humanos que no se disolvieron con la muerte. Amor, dolor, rencor y memoria conforman su esencia. Cuando estos elementos se equilibran, el espíritu se aquieta. Cuando se desequilibran, regresa. El tono narrativo adopta un carácter casi meditativo. El autor parece invitar al lector a reconsiderar su relación con la muerte. No como amenaza, sino como parte del ciclo vital. La frontera entre ambos mundos se revela permeable y natural. Vivir implica aceptar esa cercanía y actuar con conciencia de sus implicaciones. En el cierre del libro, Hearn deja entrever su propia fascinación por la espiritualidad japonesa. Su labor no consiste en explotar el miedo, sino en preservar una visión del mundo donde lo invisible posee dignidad y sentido. El fantasma se convierte en símbolo de continuidad cultural. Mientras haya alguien que recuerde, el espíritu permanece, no como amenaza, sino como presencia. El final de Relatos de Fantasmas Japoneses no ofrece una resolución definitiva, ya que el mundo de los muertos nunca se clausura por completo. Las historias quedan abiertas, como ecos que resuenan en la memoria del lector. La última enseñanza es clara: respetar a los muertos es una forma de respetar la vida. Ignorarlos empobrece el presente, recordarlos lo enriquece. Así concluye una obra donde el terror se disuelve en reflexión y donde los fantasmas, lejos de ser simples figuras de miedo, revelan una profunda verdad humana: nadie desaparece del todo mientras exista memoria, compasión y respeto. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.